La Agencia Internacional de la Energía, AIE, ha presentado en Madrid el Global Hydrogen Review 2023, un informe que analiza la situación de la industria del hidrógeno, y lo cierto es que los datos recopilados por este documento son preocupantes, pues desvela que en 2022 el 99% del hidrógeno producido fue elaborado a partir de combustibles fósiles, y lo cierto es que los más de 40 países han desarrollado estrategias nacionales, pero el hidrógeno de bajas emisiones representa menos del 1% de la producción. Esto, a su vez, propició que, para completar la producción total, más de 40 países han desarrollado estrategias nacionales, pero el hidrógeno de bajas emisiones representa menos del 1%. Más de 40 países han desarrollado estrategias nacionales, pero el hidrógeno de bajas emisiones representa menos del 1% de la producción. Esto, a su vez, propició que, para completar la producción total, más de 40 países han desarrollado estrategias nacionales, pero el hidrógeno de bajas emisiones representa menos del 1%. No en vano, el informe de la AIE apunta que únicamente el 4% de los proyectos de producción de hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético muy común en diversos, por ejemplo, el industrial, principalmente químico, el aeroespacial o el electrónico, también en el transporte y la energía, aunque en estos casos resulta más complicado conseguir que sea rentable, ya que debe ir acompañado de un beneficio medio. Ahí es donde entra en juego el hidrógeno verde, que se produce mediante electrólisis con agua, y electricidad proveniente de fuentes renovables como materia prima. Ahí es donde entra en juego el hidrógeno verde, que se produce mediante electrólisis con agua, y electricidad proveniente de fuentes renovables como materia prima. No solo eso, además la producción de hidrógeno de bajas emisiones, el que se genera a partir de combustibles fósiles pero implica un proceso de captura de CO2. El resultado es que, a pesar de que más de 40 países han desarrollado estrategias nacionales, el hidrógeno de bajas emisiones representa menos del 1% de la producción. Esto significa que más del 99% del hidrógeno utilizado en sectores como la farmacéutica, la fabricación de vidrio plano y la industria petrolera se produce a partir de combustibles fósiles. Esto significa que más del 99% del hidrógeno utilizado en sectores como la farmacéutica, la fabricación de el informe sobre el estado del mercado del hidrógeno también ha analizado la sincronización entre demanda y producción, así como las expectativas futuras. El informe sobre el estado del mercado del hidrógeno también ha analizado la sincronización entre demanda y producción, así como y en este sentido tampoco hay buena. El documento de la AIE señala que los objetivos de producción son muy superiores a la demanda existente. De hecho, los compromisos gubernamentales en lo relativo a la producción de hidrógeno de bajas emisiones alcanzan los 35 millones de toneladas en un escenario que únicamente demanda 14 millones de toneladas. Además, la AIE proyecta un incremento de casi el 50% en las previsiones de producción de hidrógeno para 2030 con respecto al informe del año anterior. Además, la AIE proyecta un incremento de casi el 50% en las previsiones de producción de hidrógeno para 2030 con respecto al informe del año anterior. Sin embargo, el informe también alerta de una circunstancia que relativiza dicha previsión: el aumento de costes, incluyendo la inflación y altas tasas de interés, se suma a los desafíos económicos de los nuevos proyectos de hidrógeno, poniendo en riesgo la rentabilidad a largo plazo. A pesar de esto, la implementación de electrolizadores, que descomponen el agua para producir hidrógeno, está acelerando. Si todos los proyectos anunciados se llevan a cabo, se alcanzaría una capacidad total de electrólisis de 420 gigavatios para 2030, según la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, las barreras a superar incluyen también la infraestructura, ya que solo hay unos 5.000 kilómetros de hidrogenoductos operativos en comparación con el millón de kilómetros de gasoductos. Sin embargo, las barreras a superar incluyen también la infraestructura, ya que solo hay unos 5.000 kilómetros de hidrogenoductos operativos en comparación con el millón de kilómetros de gasoductos. Fuente: Agencia Internacional de la Energía, AIE.